Curso Propiedades y Contaminación del Suelo, Grupo 358013, SEAT José Acevedo y Gómez, Zona Centro. Mi nombre es María Fernanda Jiménez Quintero y presento este trabajo desde la ciudad de Bogotá el 10 de diciembre del 2017. El área de estudio correspondiente es en el departamento de Caldas, en el municipio de Chinchiná, y el uso del suelo de este municipio es para cultivos fructíferos, tales como aguacate y café. El manejo de estos cultivos se realiza de manera convencional, donde se resalta el uso de fertilizantes, fungicidas y demás con síntesis química. Actualmente se realizó un estudio un análisis por la autoridad ambiental, donde se determinó que metales pesados tales como el cadmio, cobre, zinc y plomo y algunos compuestos organoclorados sobrepasaban los límites permitidos de toxicidad en el suelo, los cuales son retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas, generando deterioro en los frutos y pues un impacto negativo hacia la salud. En el diagnóstico de la hipótesis tenemos la descripción de algunas características del suelo, como tales como la altitud, que está a 1350 metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio, que es de 20 grados centígrados, precipitación anual, nivel freático muy profundo, tipo de drenaje, material parental, uso actual del suelo, pH, entre otros, los cuales van a ser descritos específicamente en las demás diapositivas. Órdenes taxonómicos del suelo. Entonces, el suelo es de orden andisol, ya que son suelos negros de origen volcánico, los cuales se encuentran en zonas montañosas, y el departamento de Caldas se encuentra situado sobre el cinturón de fuego del Pacífico, el cual es una larga cadena de volcanes y estructuras tectónicas activas. Por lo tanto, encontramos entre el material parental cenizas volcánicas, las cuales son de color muy oscuro y son muy porosas, y tienen entre un 20 y 25% de material orgánico, y tienen también entre sus características alta capacidad de intercambio iónico. Para el suborden son suelos estructurados, bien drenados, tienen perfiles jóvenes, y en cuanto a la topografía no se presenta acumulación de gases, de sales ni sedimentos. Tampoco se encuentran erosiones excesivas, y por lo general este tipo de órdenes, como son los andisoles, se presentan en sitios montañosos y tienen declives entre el 5 y el 20%. Se presentan en un régimen de humedad secrítico. Bueno, entre las características de la granulometría, entonces tenemos que, como son suelos de alta capacidad de drenaje, entonces tienen la ventaja es que permiten que las raíces no se dañen gracias a la porosidad, también tienen alta aireación y también esto permite la absorción de nutrientes desde las raíces. Los suelos francos y arenosos tienen alta materia orgánica. Entonces la granulometría de este tipo de suelo es arena 62%, limo 28% y arcilla 10%. Los rangos de pH y los efectos sobre el suelo. Entonces el rango de pH es menor a 5,5, lo cual indica que es extremadamente ácido por posible toxicidad de aluminio y manganeso. También por posibles deficiencias de nutrientes tales como fósforo, calcio, magnesio y molibdeno. También tenemos la clasificación de materia orgánica según el clima. Entonces el porcentaje de materia orgánica en el suelo, como es un clima frío, se encuentra de más del 10%. ¿Cuáles son los impactos ambientales en la agricultura por, por ese tipo de análisis realizados? Está la disminución de la productividad del suelo, la acumulación de contaminantes, ya sean metales pesados y otros. También hay patógenos. La falta de agua, de hidratación, no permite que el ciclo natural de la germinación de las especies vegetales se dé y por lo tanto se realice la sequedad y el suelo pierda minerales. Cuando se utilizan pesticidas y fertilizantes industriales, lo que hace es deteriorar eh, los
acumularse en donde se acumulan los nutrientes que van a ser absorbidos por las plantas. Y también al momento de realizar, si llegan a haber, bueno, cultivos que germinen y den frutos, entonces también se encuentran riesgos potenciales para la salud, ya que los residuos tóxicos pueden quedar en los frutos, en las frutos y en las hojas de estos alimentos. ¿Cuáles son los impactos por metales pesados? Entonces, los metales pequeños, los metales pesados ingresan por pequeñas cantidades y se acumulan en los lugares específicos donde se genera la absorción de nutrientes. Entonces ahí son retenidos por coloides orgánicos e inorgánicos del suelo. Bueno, deterioran la capacidad de almacenamiento de nutrientes y al mismo tiempo pues son tomados por las plantas y afectan las rutas metabólicas de estas especies. En la mayoría de legumbres se encuentra la presencia de metales pesados tales como el plomo, el arsénico y el cadmio. La presencia de metales contaminantes se puede dar debido a los procesos de acumulación, solubilidad y movilidad. Estos pueden generarse hacia los mantos acuíferos o se pueden quedar entre las porosidades del suelo. Según las características del suelo de Chinchiná, se puede determinar que es por actividades antropogénicas, bien sea ya por la actividad de aspersión de contaminantes para el momento de la fertilización, como el control de plagas hacia los cultivos, los cuales generan que haya un cambio en el suelo, cambiando la acidificación, la temperatura y la humedad del suelo. Por lo tanto, entonces, asimismo, cambian los nutrientes y la absorción va a ser menor, lo cual va a afectar los cultivos. El mayor aporte a la contaminación del suelo puede ser generado por las actividades antropogénicas de la misma agricultura de estos cultivos. La propuesta de solución al problema de contaminación es la implementación de plantas para fitorremediación llamadas lúpulos, las cuales se realizan in situ y lo que generan es la reducción de contaminantes presentes, bien sean en matrices de agua, suelo o aire, por medio de mineralizaciones, reducciones, degradaciones o estabilizaciones. Es un método financiero, a nivel financiero, es un método fácil, económico, sustentable, accesible, es una alternativa sencilla, lo cual la hace ser rentable. ¿Qué tipos de plantas se pueden usar? Tienen que ser nativas, que no sean especies invasoras, que su ciclo de vida sea menor a un año y que la fitorremediación sea inmediata. También que sean especies herbáceas, ya que no es bueno tener fructíferas porque puede ser un riesgo para la salud. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos? Entonces, como ventaja tenemos que es un método sencillo y económico, el único recurso es energético. También tenemos el uso de sustratos líquidos, sólidos y gaseosos. Estabiliza la materia orgánica del suelo. Es una tecnología que no es invasiva y mejora la calidad de producción. Por desventaja tenemos que es un proceso de recuperación lenta. El crecimiento de la planta es limitado por concentraciones tóxicas y no todas las especies son tolerantes o son acumuladoras de contaminantes. También es una desventaja que se debe hacer las implementaciones en áreas grandes de recuperación. Tipo de tratamiento, entonces se realiza una inoculación de especies, donde se realiza la propagación y multiplicación, se realiza la estabilización de microorganismos patógenos con las especies vegetales, se debe realizar en épocas de lluvia y tener un riego mínimo para que se garantice la germinación de estas especies. Y el primer cultivo generado se debe recoger e incinerar para cortar el ciclo de vida del carbono. También tenemos aquí una serie de equipos y suministros. Mínimo se deben de usar 60 kilogramos de semillas, ya que se debe hacer en áreas grandes. Como conclusiones tenemos que se estableció una propuesta de remediación económica, la cual se adapta a las condiciones del suelo de estudio que es en Chinchina Caldas, permitiendo así que los agricultores
puedan acceder a esta estrategia de recuperación del suelo. También se determinó que, según las características del suelo, los metales pesados eh, quedan retenidos fácilmente por la porosidad del suelo y así pueden ser absorbidos de manera rápida por las especies vegetales que se encuentran en los cultivos. Los contaminantes encontrados en el suelo son de origen antropogénico y es necesario controlar las fuentes de propagación, digamos como desechos industriales, los cuales pueden ser depositados en lugares cercanos y que puedan afectar el suelo o el agua de riego. Tras realizar el análisis de las características del suelo, se determina que tiene una alta capacidad de retener nutrientes y su composición permite la preparación de cultivos vegetales. También es necesario realizar análisis constantes de agua y suelo para evitar que agentes contaminantes sean transportados a estas matrices. Las recomendaciones. Entonces, como recomendaciones tenemos que se debe evitar el uso de fertilizantes y abonos industriales. Se pueden hacer uso de abonos orgánicos, los cuales se pueden generar por medio de compost y estiércol de animales, como la vaca y el cerdo. También se puede realizar análisis periódicos del agua de riego, es decir, análisis físico-químicos, para determinar la presencia de contaminantes y los límites permisibles. Se deben de identificar las fuentes industriales cercanas e identificar los riesgos a los cuales pueden estar expuestos estos cultivos. Realizar revisión periódica de alimentos fructíferos, igual. Análisis físico-químicos y microbiológicos de los frutos que se recolectan. En este caso, pues, serían del café y el aguacate. En lo posible, tener tanques de recolección de agua lluvia y realizar limpieza continua de los mismos para evitar la proliferación de vectores y microorganismos patógenos y demás que puedan afectar las características de nuestros cultivos, del cultivo y del suelo. También están los caldos microbianos, que estos están hechos a base de algunas plantas y que sirven como pesticidas naturales. También hay una alternativa fácil que es el cincho de la cerveza. También es muy utilizado para evitar la proliferación de babosas y otras especies que dañan los cultivos. Es bueno sembrar alguna planta o árbol que evite la resequedad de la tierra y aleje los insectos. Entre esos tenemos como la ruda, el tabaco o la ortiga. Y esta es la bibliografía correspondiente a toda la hipótesis y la propuesta de remediación que es presentada a ustedes. Y muchas gracias.